Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia, perdón, la conferencia número 16 de la fase B. Una conferencia muy interesante en la cual vamos a ver los primeros 5 círculos dantescos. Son 9 los círculos dantescos. Y en esta vamos a estudiar del 1 al 5. Ya en la próxima conferencia, el próximo martes, estaremos estudiando los círculos dantescos desde el 6º hasta el 9º, ¿sí? Y bueno, si ustedes recuerdan, en la fase A, en la conferencia número 9, pues nosotros estuvimos hablando de las infradimensiones, que está muy relacionado con este tema. Veíamos allí pues círculos dantescos relacionados con nuestro mundo interior. ¿Por qué se le llaman círculos dantescos? Pues porque se tiene, pues por la referencia de Dante Alighieri y la Divina Comedia. El maestro Dante Alighieri pues fue llevado por su gurú interno a ver en el plano astral estas infradimensiones que existen dentro del epidermis del planeta Tierra, que es lo que comúnmente le conocen como el infierno, ¿sí? Porque el infierno literalmente existe. Lo que no es, pues, ese infierno eterno que por ahí se nos ha pintado, pero que obviamente como es un lugar de tanto sufrimiento y dolor, pues cuando uno está sufriendo el tiempo parece inacabable. Y los círculos, mientras más profundos, hay más materialidad, hay más sufrimiento, hay más dolor. Llegan unos círculos en que un segundo parece como si fuera un siglo, por lo tanto, pues de ahí la alusión a la eternidad. Pero no es eterno, nosotros somos chispas eternas, nosotros somos chispas inmortales, que como hemos visto a lo largo de las conferencias, venimos a esta rueda del samsara, se nos dan 300.000 años esotéricos para hacer lo que vinimos a hacer aquí, que fue lograr la autorrealización íntima de nuestro ser. Y bueno, esos 300.000 años esotéricos están representados en la formación de 3.000 almas. Nosotros formamos un alma en una vuelta en la rueda del samsara, pasando por los diferentes reinos de la naturaleza. Cuando llegamos al reino humano, es cuando tenemos la posibilidad de salvar esa alma, de desarrollar esa alma, ¿sí? De convertirnos en seres, pues, autorrealizados. Pero sucede que si nosotros no hacemos ese trabajo, agotamos esas 108 existencias, pues vamos a entrar a un proceso de involución, o sea, vamos a entrar a lo que es el infierno. Y en ese infierno nuestra alma va a estar siendo limpiada de todos esos defectos psicológicos que en ese proceso evolutivo y mientras éramos humanos fuimos desarrollando, porque en ninguna de nuestras 108 existencias quisimos hacer el trabajo de eliminación de esos defectos voluntariamente, ¿sí? Entonces, como no quisimos, pues toda esta maquinaria que es la naturaleza, pues tiene previsto limpiarnos de ese ego una vez que ya se han agotado estas 108 existencias. Si uno lo aprende a ver objetivamente, uno se da cuenta que el infierno es una ayuda. Sí, mucho sufrimiento, obviamente, y bastante dolor, obviamente, pero si a un alma no, si no existiera ese mecanismo de limpieza involuntaria de nuestros defectos psicológicos y nosotros cargamos esa alma de tantos defectos psicológicos como sabemos hacer a lo largo de nuestras múltiples existencias, esa envoltura seminal nosotros logramos ennegrecerla completamente, alcanzamos unos niveles de degeneración pues increíbles. Ustedes solo reflexionen en el estado de la humanidad en este momento. Casi que todas las chispas en la humanidad se encuentran ahora mismo viviendo sus últimas existencias, 107, 108. La gran mayoría de la humanidad, muchos ya están entrando directamente a este proceso involutivo, a entrar a esos círculos dantescos. Y ustedes ven el estado en el que está la humanidad. Estamos llenos de defectos psicológicos, muy pesados, muy inteligentes. Y la inteligencia de esos defectos psicológicos se percibe en su sutileza. Cuando siendo ahora aún tan perversos, tan degenerados, saben ya manifestarse en la sociedad de una forma aceptable. Sí, ya todo lo más degenerado se está volviendo lo más común, ¿sí? Lo más aceptado. Y somos unos perversos, somos unos bárbaros, somos unos degenerados, pero
tenemos una apariencia de santidad, lo que nos hace todavía más perversos, porque encima nos creemos que no necesitamos cambiar y nunca hacemos ese trabajo que debemos hacer. Entonces agotamos otra oportunidad, ya que cada una de estas 3.000 vueltas es una oportunidad, y bueno, nos toca ingresar a lo que es la involución, a lo que son esos círculos dantescos, para que la naturaleza desintegre sus defectos, porque imagínense que el mal no tuviera un fin, que todos esos defectos psicológicos nunca hubiera ese mecanismo para limpiarlos cuando uno no quiere hacerlo involuntariamente, pues entonces nos convertiríamos todos en los demonios más terribles del universo. Si no tuviera ese límite en las 108 existencias. Entonces, si uno lo puede ver, pues es una ayuda. Y bueno, pasamos por esos círculos dantescos y ahí esa esencia es limpiada de todos esos defectos psicológicos. Ellos tienen que ir muriendo en su propia ley. Sí, ellos tienen que, allí en cada infradimensión, vamos a purgar, llamémosle así, unos ciertos tipos de defectos psicológicos en nuestra psiquis. El maestro Dante Alighieri hablaba de esas almas y del proceso que tenían que vivir en cada uno de estos círculos cuando ingresaban al infierno. Y luego de que se termine ese proceso, pues la chispa sale totalmente limpia, con el 3% de conciencia, tal como inició a rodar en la rueda, y con el 97% de inocencia a dar un nuevo giro, a ser conectada nuevamente a la rueda de samsara. Y eso 3.000 veces. Todos ustedes pueden ver que aunque el infierno parezca eterno, no lo es. Realmente es un proceso largo, sí, dependiendo del tipo de Hanasmusen que seamos. Lo veíamos en la conferencia 13 de la fase B. Pues más va a ser el tiempo que vamos a tener que durar pasando por esos círculos dantescos. Porque dependiendo del grado de Hanasmusen, son más pesados los defectos psicológicos que hemos creado, aparte de que hemos hecho algún uso de nuestra energía, hemos cristalizado cosas en nuestro interior y esas cosas pues deben ser desintegradas en ese paso por la involución. Entonces, mientras más alto el nivel de Hanasmusen, más tiempo puede durar en ese proceso. Hanasmusen tipo 1 veíamos que puede durar un aproximado de unos cientos de años, pasando por ese proceso involutivo, viviendo en el infierno. Pero un Hanasmusen tipo 2 ya se pasa sus miles de años ahí desintegrando ese cuerpo astral que creó y pues todos esos defectos psicológicos. Y un tipo 4 puede durar cientos de miles de años, mientras que un tipo 3, cientos de miles de años, mientras que un tipo 4 puede tranquilamente pasarse millones de años dentro de ese proceso por las infradimensiones, por esos círculos dantescos. Es importantísimo que uno también investigue internamente qué clase de Hanasmusen uno es. Muy importante también que nos interesemos en investigar la realidad de estas cosas. Uno puede pedirle al ser que le muestre las infradimensiones. Puede mostrarle las infradimensiones internas de uno, porque como es adentro, es afuera. Como es afuera, es adentro. Uno tiene dentro sus propias infradimensiones, que las estudiamos en la conferencia 9 de la fase A, si recuerdan. Pero también existen esas infradimensiones dentro del planeta Tierra. Entonces, en un astral consciente, ustedes si se animan, si tienen el coraje, pues le piden al ser que le muestre esas infradimensiones. Usualmente ponen algún tipo de prueba para ver si uno realmente tiene ese coraje. Y bueno, le pueden mostrar a uno, a veces hay como si fuera un agujero o una abertura dentro de la Tierra y uno por ahí se lanza y llega ya a las infradimensiones del planeta Tierra y puede verificar la realidad de esto que estamos viendo aquí. Porque recordemos que la idea de todo esto no es que se quede como creencia, ¿sí? Porque cuántos por ahí no creen en el cielo y en el infierno, pero ¿quién ha vivenciado realmente el cielo y el infierno? ¿Quién lo ha visto objetivamente? Y ¿quién sabe para qué es realmente el cielo y para qué es realmente el infierno? Entonces, ojalá nos animemos a nosotros sí a hacernos conscientes de estas realidades. Entonces, bueno, vamos, a diferencia de esa conferencia de la fase A, donde estuvimos estudiando esos 9 círculos dantescos, pero que corresponden a nuestro mundo interior, donde viven todos nuestros defectos psicológicos de la luna visible. Trabajo importantísimo porque con la muerte psicológica debemos limpiar esas infradimensiones internas para poder ir liberándonos de todo eso bajo, de todo eso negativo, de todo eso pesado en nuestra psicología y poder ir ascendiendo en niveles de conciencia. Pero en esta conferencia de fase B nos vamos a referir a las infradimensiones que se encuentran
dentro del planeta Tierra. Cuando nosotros agotamos las 108 oportunidades en cualquiera de los ciclos, como en cualquiera de las vueltas de la rueda del samsara, las 108 oportunidades como humanos, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos un proceso involutivo. Físicamente nosotros seguimos retornando al plano físico, pero ahora en cuerpos animales. Y luego de que pasemos por distintas especies de animales, pero involutivos, o sea, animales, bueno, obviamente que no son de pura raza, animales que son pestes, como ustedes digan, perros callejeros de esos, sí que tienen sarna, ¿qué les puedo decir? Ratas, cucarachas, arañas, moscas, todo eso hace parte del reino involutivo de la parte animal. Y ahí están, pues, conectadas las chispas que ya están en el proceso involutivo. Luego que se pasa por la parte animal, pues empezamos a retornar en cuerpos de plantas involutivas, ¿sí? Plantas que son maleza, plantas que no sirven para nada, plantas que la gente las pisa, las corta, que no tienen ninguna belleza ni ninguna utilidad. Esas son partes esas son de la parte involutiva del reino vegetal. Y luego pues pasamos por el reino mineral involutivo, donde pues ya encontramos esos minerales en proceso de descomposición. Ya eso corresponde a los últimos círculos dantescos. Mientras estamos haciendo ese proceso, ¿verdad? Que de retorno en esos reinos, la psiquis entonces va pasando por estos círculos dantescos para ir siendo limpiada de todos estos efectos psicológicos. Es un proceso mancomunado el que se va dando. Seguimos siendo conectados. Hay sufrimiento en la vida de esos animales, plantas, minerales, pero más aún es el sufrimiento que va viviendo esa psiquis en lo que es el infierno o lo que son estos círculos dantescos, como los llamaba el maestro Dante Alighieri. Nosotros aquí en el plano físico estamos sujetos a 48 leyes, ¿sí? Pero una vez que ya pasamos a este primer círculo dantesco, entonces empieza a duplicarse la materialidad y el dolor. Ese primer círculo dantesco está sujeto a 96 leyes y esa región se le denomina el limbo o el hall del infierno, también le llaman así. Y eso está formado por, díganle ustedes que todas las cavernas que existen en el planeta, todas esas cuevas, todas esas cavernas de piedra, unidas todas astralmente. En esa región, esa infradimensión del planeta, ahí situamos aquello que se le conoce como el limbo. Esto, aunque obviamente tiene un asiento tridimensional, ¿verdad? Se le encuentran esas cavernas tridimensionalmente, no es que ustedes van a abrir un hoyo y van a encontrar ahí a esos que están ahí en el limbo, porque esto se maneja en otras dimensiones, ¿sí? Por eso les digo que astralmente ustedes pueden ver todo esto. Y algo muy interesante es que este es el círculo de todos los perezosos, es decir, que allí encontramos a la pereza, allí es donde se purga esa pereza. Allí vamos a encontrar a todos los seres humanos que no se han bautizado, o sea, que nunca trabajaron con sus aguas internas. Recordemos que el bautismo, y lo veíamos en una conferencia de la fase B, es trabajar en el suprasexo. Llegar a bautizarse es hacer que de esas pilas bautismales, que son nuestras gonadas sexuales, nosotros hagamos subir vértebra por vértebra, llenemos cada una de las vértebras de nuestro cuerpo físico, de esa agua, de ese semen, y llenemos las 33 vértebras y llevemos el agua por primera vez aquí a la cabeza. Lo que es hacer la primera iniciación de misterios mayores. Eso es bautizarse, ¿ok? Pero es la pereza, no nos deja a nosotros iniciar el trabajo sexual, no nos deja iniciar el trabajo sobre sí mismos. Hay personas que llegan a este conocimiento, escuchan, porque la verdad es que a lo largo de nuestras 108 existencias, cuando ya la envoltura seminal está muy madura, muy oscura, es su madurez, muy negra, la chispa empieza a recibir el conocimiento. En cada cultura, en todo momento, el conocimiento estuvo y siempre se le ha brindado a aquellos que ya estaban listos, como es el momento ahora, que tenemos el conocimiento, lo estamos recibiendo, lo estamos compartiendo y a aquellos que ya están listos le llegan. Pero
teniendo el conocimiento, aún teniéndolo, por pereza no nos llegamos a bautizar, por pereza no trabajamos en la muerte psicológica, por pereza si no tenemos pareja, no hacemos lo necesario para tener una pareja con quien practicar la transmutación sexual. Y teniendo pareja, pues igual, no logramos la castidad, no nos ponemos a hacer ese trabajo que debemos hacer para dejar de fornicar, o también, tenemos tenemos una muy pésima voluntad o una mala voluntad para ir a la práctica de suprasexo con nuestra pareja. Sí, entonces así nunca logramos ese bautismo, ¿sí? Nunca logramos llevar esas aguas hasta la cabeza. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que hay muchas personas que se le pueden llamar equivocados sinceros. ¿Por qué? Porque querían buscar algo espiritual, pero no quisieron entender, no quisieron comprender que en el sexo es que está la clave, que la entrada al Edén el volver a entrar al Edén tiene que darse por la misma puerta por donde salimos de ese paraíso. Salimos por las puertas del sexo a través de la fornicación, y si queremos volver a entrar tiene que ser a través del sexo. Sin embargo, ¿qué han hecho muchos por ahí equivocados sinceros? Que mejor se han vuelto célibes y mejor se han querido alejar del sexo tratando de buscar a Dios, y por ahí nunca lo van a encontrar. Entonces, independientemente de que hayan querido ser personas muy espirituales o de que hayan intentado ser personas muy buenas, si nunca trabajaron sobre sí mismos realmente, si nunca hicieron ese trabajo para crearse a sí mismos realmente, pues igual van a agotar sus 108 existencias y van a tener que entrar a este proceso de involución, entrando primeramente en este círculo dantesco. Ahora, tengo algo para decirles. No solamente aquellos que ya fallecieron habiendo agotado sus 108 existencias se encuentran allí en el limbo. La verdad es que nosotros todos, cuando morimos en cualquiera de las existencias, también pasamos por el limbo. El espacio o el lugar donde se espera entre una existencia y la otra es el limbo, es esa infradimensión o ese primer círculo dantesco. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos cuerpos solares. Si una persona en una existencia, por ejemplo, sí trabajó con sus aguas, sí regeneró cuerpo físico, regeneró cuerpo vital, o sea, ya tiene fuego dentro de sí, prendió ese fuego sagrado, entonces cuando muere no va al limbo, porque el limbo es un lugar muy frío y allí ese fuego no corresponde. Entonces, a una persona que, por ejemplo, digamos que falleció sin haber podido culminar el trabajo que empezó a hacer, pero ya tenía fuego, ya es un bautizado, esa persona no va al limbo, sino que espera a esa próxima existencia en dimensiones superiores, o en lo que se le conoce, se le llama como el cielo o los cielos, que es la sexta dimensión. Allá lo lleva su madre divina y bueno, ahí espera hasta esa próxima existencia, le van dando fuercita y cosas. Pero quien no trabajó sobre sí mismo, que es el común, quien nunca aprendió el fuego, quien nunca logró el bautismo, aunque no haya agotado sus 108 existencias, entre el paso de una y otra, espera allí en el limbo. ¿Y qué va haciendo mientras está esperando allí? Pues lo mismo que hacemos todas las noches, ir dormidos, fascinados, repitiendo mecánicamente nuestra vida. Allí están los muertos también, pensando que están vivos, soñando con su casa, con su familia, con su trabajo, con sus placeres, con sus cosas. Sí, ahí normal, dormidos como toda la vida lo hicieron, sin despertar ninguna conciencia, hasta que por esa ley mecánica del retorno, cuando ya se dan las circunstancias pues propicias para que vuelva a retornar, entonces ahí lo sacan del limbo y lo ponen ahí en ese nuevo cuerpito físico que acaba de nacer, en su primer aliento de vida, y ya está. Entonces, ahí andan, pues todos los muertos en el limbo, haciendo las mismas cosas que hacían en el mundo físico, y todos andan con la conciencia dormida. Si ustedes se desdoblan astralmente, pueden verificar la realidad de esto. Tenemos que saber otra cosa también muy interesante del limbo, que no solamente los muertos van al limbo, que todos nosotros, si aún no nos hemos bautizado, ¿sí?
Por eso es que siempre se decía que el que no se bautiza iba al limbo. Y todos nosotros, si aún no nos hemos bautizado, es decir, si no hemos pues hecho ese trabajo sexual, si no hemos prendido el fuego sagrado, si no hemos llevado esas aguas hasta la cabeza, logrando esa primera iniciación de misterios mayores, pues también vamos al limbo. Todas las noches la persona se duerme y como es lunar, ¿sí? Inmediatamente baja y se desenvuelve en ese mundo, en esa dimensión, en ese primer círculo. Por eso es que nosotros soñamos con gente que falleció, porque ahí se encuentran vivos y muertos. Los que están, digamos que todavía vivos, que están todavía en el plano físico, conectados a su cuerpo físico, pues estos en el limbo flotan. Se les ve que están flotando. Los que ya murieron, a eso se le ve. Si están recién llegados, están a ras de la tierra. Y si ya están pasando, próximos a entrar al segundo círculo, ya se le ve un poquito como este que tengo aquí en el fondo, como que va enterrándose, como que va estando adentro de la tierra, porque va pasando ya para el segundo círculo. Así se les puede ver. Entonces nosotros debemos de comprender que nosotros andamos en el limbo, que nuestra conciencia es límbica, que andamos dormidos en el día, dormidos en la noche. Por esa razón, cuando morimos, pasamos también dormidos y vamos allá al limbo. Entonces, esto debe animarnos a despertar conciencia durante el día para tener conciencia durante la noche, hacer ese trabajo de muerte psicológica, hacer ese trabajo sexual para llegar a ser bautizados y salirnos de estos estados infradimensionales en los cuales nosotros habitamos. O sea, mientras no poseamos cuerpos solares, pues estamos todos en el limbo. Entonces, la idea es que salgamos de allí. Salgamos del limbo, que veamos la luz. Y ese es el primer círculo dantesco. Allá les decía, se veía todo lo que es la pereza del ser humano. Sí, ahí es donde todos esos defectos de pereza pues se desenvuelven y van viviendo pues sus cosas, sus escenas una y otra vez. Entonces, bueno, ya el segundo círculo dantesco es la esfera sumergida de Mercurio. En este círculo ya es el doble de pesado que el anterior. Este círculo está sujeto a 192 leyes. Este círculo se dice que allí se siente ese viento huracanado, como caliente, ¿sí? Allí están bullendo todo el tiempo esas fuerzas pasionarias negativas que son las que originan esas mareas astrales lujuriosas. Allí encontramos lo que es la fornicación, ¿sí? Allí está lo que es la lujuria. Los defectos psicológicos, pues, van al infierno a hacer lo que ellos hacían en vida, pero ahora incesantemente, una y otra vez, una y otra vez. Por eso la entrada al infierno parece como si fuera una fiesta. Realmente, por ahí dicen que el camino al infierno parece el cielo y el camino al cielo parece el infierno, para los yoes, obviamente, porque cuando ellos entran a ese círculo de la pereza, pues ahí todo es pereza, todo es hacer nada, y cuando entran a este círculo de la fornicación, al principio, ¿qué es? Pues coger gusto, placer, fornicar y fornicar y fornicar y fornicar. En ese punto, en ese círculo, el entendimiento humano no trabaja. Allí solo se mueve el instinto, ese instinto brutal que se termina mezclando con lo que es la violencia. Allí todas las formas de fornicación pues toman pie, toman forma. Allí no se hace otra cosa que fornicar. En ese círculo hay una orgía permanente. Pero, ¿qué sucede? Que todo placer pues obviamente llega al dolor. Entonces esas criaturas allá en ese círculo están todo el tiempo extrayendo de su organismo ese esperma sagrado. Están ahí copulando incesantemente, obviamente. Odian a muerte todo aquello que tenga sabor siquiera a castidad. Allí habitan millones y millones de criaturas que ya tienen ese órgano condatiguador, que es esa cola que astralmente tenemos, pero ya totalmente desarrollado por lo que es la fornicación. La fornicación es la que nos somete a tener que pasar por este infierno, por todos los círculos, porque la fornicación y la lujuria son el fundamento de todo el ego que existe. Cada defecto psicológico se creó por el mal uso de nuestra energía. Entonces, ahí que nosotros nos convertimos pues ya en verdaderos demonios. Y les decía que al principio pues todo parece placentero,
pero en el infierno no se puede parar. O sea, que es fornicar y fornicar y fornicar y fornicar. Pero cuando uno ya no quiere fornicar más, sabe que tiene que seguir fornicando. Así como, por ejemplo, en algún momento veía la alusión, alguien me comentaba sobre los gallineros que forman ahí, que están esos gallos todo el tiempo ahí encima de las gallinas y las picotean por aquí, las pelan y las montan una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y las pobres gallinas exhaustas ahí, una y otra vez. Fornicar y fornicar y fornicar, eso es un infierno. ¿Sí? La persona ya no quiere fornicar más, pero todavía tiene que seguir fornicando porque ese era su placer, esa era la razón de ser de esa máquina que es la fornicación en nosotros, fornicar. A veces la persona fornicaria cree que eso sería el cielo para él, encontrarse en un entorno así donde pudiera estar con esta, con aquella, con el otro, la orgía, con este, con el otro, pero realmente sabemos que todo tiene un límite, un punto donde ya se vuelve intolerable, donde ya va siendo algo supremamente doloroso. Realmente aquí ya en este círculo dantesco solamente encontramos aquellas personas que agotaron sus 108 existencias y que ya están pasando por el proceso de involución. O sea, que los que ya entraron a ese círculo ya no es que tienen posibilidades de retorno. Ya eso, de ahí para abajo, hasta que salga por allá. El infierno es como un embudo, ¿sí? Los primeros círculos son como más, como se puede ver, más grande y luego van como más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y al final de ese embudo hay como una lucecita, que es la salida del infierno ya para conectarse a la rueda del samsara nuevamente. Entonces de ahí para allá ya es darle hasta abajo hasta que se llegue allá esa lucecita final. No hay retorno. Ahora bien, como la misericordia divina es incalculable, pues la verdad es que hay unos ciertos maestros que se dedican a trabajar en el infierno. Maestros autorrealizados, seres de luz, que por misericordia trabajan en el infierno. Por ejemplo, ese tan calumniado, el maestro Judas Iscariote, que fue un ser que se autorrealizó, trabaja en el infierno. Y otros maestros, ¿y qué hacen allí? Pues auxiliar a esas almas que aún ya estando en ese punto se arrepienten sinceramente, para que ustedes vean qué tan grande es la misericordia divina. Porque aparecen por allí, o sea, quien entra al infierno no la gran mayoría, casi que todos que entran al infierno, como les decía, entran es a una fiesta, o sea, entran es a gozar, entran es a hacer de todo, todas sus diabluras. Y nadie quiere salir, nadie se da cuenta siquiera que se encuentra en el infierno, ¿no? Porque es como que uno nace en una nueva vida, en un entorno totalmente para el yo agradable, porque está haciendo lo que él le gusta, pero que luego se vuelve muy hostil, muy pesado, muy tal, y lo que esas almas se llenan es, cuando ya están sufriendo, se llenan es de autoconsideración, escupen contra la divinidad, se llenan de soberbia y nadie piensa en arrepentirse. Pero existe por ahí unos pocos casos que se dan donde hay unas almas que entran por ahí y se arrepienten, dicen, no, mira, qué bajo he caído. Quisiera no vivir esta vida, quisiera salir de aquí. Y si aparece alguien así que sinceramente se arrepiente, pues uno de estos maestros le echa la manita, los saca, los ayuda. ¿Cuál ayuda es que le dan? Pues le dan otra existencia física. O sea, le dan una existencia 109 con cuerpo físico humano. Le permiten regresar a un útero humano, nacer y bueno, tener otra existencia porque para ver si ese arrepentimiento pues ya le sirve para que trabaje sobre sí mismo. Para que en esa existencia obviamente le dan el conocimiento y bueno, a ver si la persona realmente quiere levantarse. Si no, pues vuelve para el infierno otra vez. Sería bueno que aprovecháramos la oportunidad que tenemos ahora que no estamos por ahí, por esa vuelta. Entonces, bueno, ese es el segundo círculo dantesco. Está el tercer círculo dantesco, que es entonces la esfera sumergida de Venus. En esa esfera ya la materialidad, la pesadez es muchísimo mayor. Ese círculo está sujeto ya a 384 leyes. Cada ley es un condicionamiento. Por lo tanto, a mayor número de leyes, mayor es la materialidad, sufrimiento, dolor, ¿verdad? En ese tercer círculo se mueve el placer
y el dolor. En Venus están todos nuestros placeres, el placer de comer, el placer de beber, el placer de enamorarnos, la lujuria, el placer de jugar, no sé, ¿cómo le llaman? A los juegos de azar, el placer de la música, el placer de la parranda, el placer de las drogas. Ahí en Venus encontramos todo lo que son las drogas, el alcohol. Allí pues se mueve todo ese placer, el prostíbulo, las orgías, los bacanales, todo lo que es placer se encuentra allí. Pero sabemos que el placer lleva al dolor. Entonces, esa infradimensión es muy oscura, es muy pesada, es muy maloliente. Allí todo el tiempo llueve, porque es el resultado del placer, las lágrimas. Y las lágrimas se representan como esa lluvia incesante. Allí el frío es espantoso, allí todo es lodo, allí todo es aguas negras, podredumbre. Si ustedes tuvieran oportunidad de mirar lo que es ¿a dónde termina tanta vanidad del mundo, tanta rumba, tanta música, tantos placeres? Pues termina allí, en la inmundicia, en la podredumbre, ¿sí? Y ustedes pueden ver como muchos queriendo ahogar en vino, pues ese estado desastroso en el que quedan después de haberse dado una buena noche de juerga, de rumba, pues continúan por ese camino del vicio hasta que acaban totalmente con su cuerpo. ¿Sí? Ustedes pueden ver una persona que está gozando en la fiesta y que bebe y que se emborracha y que todo y que baila y que canta y se pasa, ¿verdad? ¿Y en qué termina? En la calle, vomitando, o en el baño, vomitando, con el pelo todo vomitado, con la ropa hecha nada. Pues imagínense que en este círculo no se hace otra cosa que darle rienda suelta a todos esos placeres hasta esos puntos en que ya es insoportable, donde se tiene que experimentar todo el dolor de todos estos placeres, porque tal cual después del placer viene el dolor. Dice el maestro Dante Alighieri algo muy interesante, y es que en esta región se escuchan esos espantosos ladridos de un perro infernal que le llaman Cerbero, que es un perro que tiene 3 cabezas, que representa pues todas las pasiones que nosotros tenemos, esas pasiones animales, ese sexo violento, pasional, luciférico, fuera de control, está representado por ese perro. Y que ese perro coge a esas almas que entran, que están allí, y con sus fauces se los traga y los digiere, y después que los digiere, los vuelve a sacar como excremento, pero siguen ahí porque allí no, nadie muere, esas chispas son eternas, o sea, tienen que pasar una y otra vez por ese sufrimiento. Entonces, después de todos esos placeres, solo quedan las lágrimas, que están simbolizadas pues por esa lluvia, por esas aguas pestilentes, por esas amarguras. Nosotros estamos muy aferrados a esos placeres que nos da esta vida, y por estar tan apegados a esos placeres nos llega el conocimiento, tenemos la oportunidad de nosotros salir de esta rueda, de lograr ese propósito que nos trajo aquí, ser seres autorrealizados, seres despiertos, y por apego al placer no hacemos el trabajo. No nos negamos a nuestros deseos, y ahí está atrapado nuestro Cristo, nuestro fuego. O sea que todo nuestro fuego queda todo el tiempo atrapado por estos yoes y vivimos totalmente en tinieblas. Tenemos las herramientas, tenemos la muerte psicológica y no la practicamos porque no queremos pasar por el padecimiento consciente de tener que desapegarnos de los placeres de ese yo. Entonces, si seguimos por ese camino de seguir añoñando tanto a nuestros placeres, a nuestros sufrimientos también, pues nos quedaremos encerrados en esta rueda hasta que sigamos bajando y tengamos que pasar una vez más por este proceso de involución. Porque ustedes, por ejemplo, se desdoblan astralmente y preguntan, ¿cuántas veces le he dado yo la vuelta a la rueda del samsara? Pregunta muy interesante. Y por ahí su ser le da la respuesta, y resulta que ustedes han girado ya más de 500 veces, o han girado más de 1000 veces, o sea que muchas veces hemos pasado todos por este infierno, por este proceso de involución. ¿Y por qué? ¿Por qué seguimos
en la misma? ¿Por qué seguimos retornando, teniendo oportunidades físicas, teniendo el conocimiento y terminamos siempre en el infierno? Bueno, porque no nos queremos desapegar de nuestros defectos psicológicos, porque queremos seguir detrás de los placeres creyendo que eso es la felicidad, porque queremos seguir aferrándonos a nuestros sufrimientos creyendo que nuestros sufrimientos nos dan una identidad y nunca buscamos esa verdadera identidad que es nuestro ser. Entonces, bueno, ahí está la clave y ahí es donde termina. En esa esfera sumergida de Venus. El cuarto círculo dantesco, ya yendo más abajo en ese embudo, es la esfera sumergida del Sol. Ese círculo pues tiene el doble de leyes que el anterior. En este círculo se está sujeto a 768 leyes. Es decir, que el sufrimiento, la materialidad, el dolor aquí es una cosa pues bastante pesada. En este círculo nosotros vamos a encontrar nuestro desequilibrio. O sea, por desequilibrados nos va a tocar pasar por allí si no hacemos el trabajo que debemos hacer. Encontramos allí dos tipos definidos de desequilibrio que están en todos nosotros: los derrochadores y los avaros. ¿Sí? Todos nosotros sabemos derrochar desde que tenemos, explotamos, ¿sí? Dinero, tiempo, energía, la derrochamos, pero a veces lo que nosotros hacemos es que lo acaparamos, ¿sí? Y somos tacaños, avarientos. Entonces generamos constantemente ese desequilibrio, porque esa persona que es pródiga, esa persona que es derrochadora, que malgasta su dinero, aunque se siente en el fondo como si fuera muy generoso, porque que yo soy muy suelta con el dinero, yo el dinero lo doy para acá, lo doy para allá, lo doy para allá, realmente se viola la ley, no hay un equilibrio, sí, porque no le estamos dando un valor a algo que realmente debemos tenerle un equilibrio, lo que es nuestra energía, lo que es nuestro tiempo, lo que es el dinero, debemos de aprender a usarlo equilibradamente, porque cuando uno tiene mucho y derrocha, hay otro al que le falta. Así es la ley. Y aquel que es avaro, aquel que es tacaño, que no hace circular su dinero, sino que lo acapara y lo acapara todo, y lo retiene más allá de eso que es normal, pues también está violando la ley del equilibrio, está violando esa ley de la balanza. Entonces nosotros debemos aprender a cooperar con la ley del eterno troco autoegocrático cósmico común, que es la ley que genera como el equilibrio en toda la naturaleza. Nosotros debemos hacer de nosotros un sistema troco autoegocrático, que es palabra muy rara, pero lo que quiere decir es que nosotros seamos plenamente equilibrados, que no malutilicemos nuestra energía, sino que nos llenemos de nuestra energía, que no la derrochemos, botándola, fornicándola por todos los medios, pero que tampoco la acumulemos banalmente, sin un uso. No la acumulemos ahí sin hacer nada con ella. O sea que si somos solteros, pues debemos estar sublimando esa energía. Y si estamos casados, debemos estar transmutando esa energía, porque si no, estamos acumulando ahí esa energía y tarde que temprano la vamos a perder en una polución nocturna, porque viene el yo ladrón, que son cualquier otros defectos psicológicos, nos pone la escena ahí medio erótica o la que sea, y por ahí nos saca esa energía y se dio pues el desequilibrio. Y lo mismo con nuestro tiempo. Si nosotros sabemos desperdiciar muchísimo tiempo, no somos equilibrados. O a veces nos ocupamos terriblemente, que es el otro extremo, que es el que es avaro con su tiempo, pero para nada que es realmente productivo para la conciencia, sino un montón de ocupaciones que no nos van a llevar a ningún fin trascendental. Entonces no somos equilibrados. ¿Sí? No buscamos ese equilibrio hacia nuestro ser. Y lo mismo con nuestro dinero, lo despilfarramos comprando pues tontería, después nos quedamos para pedir, como dicen, o lo acaparamos hasta que viene el yo ladrón y nos deja pues en nada. Ese es nuestro desequilibrio y debemos estudiarlo, porque nuestros yoes desequilibrados son los que nos condenan a tener que pasar por este círculo dantesco. Entonces debemos aprender a no entorpecer el equilibrio económico, aprender a no dañarnos a nosotros mismos y también darnos cuenta cómo nuestro desequilibrio daña a otros, porque ustedes ven que este mundo está totalmente desequilibrado. Hay unos cuantos que tienen mucho y otros cuantos que tienen muy poco.
Y nosotros siempre, eso es muy fácil, lo señalamos, sí, porque aquellas personas, esos que tienen tanto por ahí y hay tanta gente pobre, pero cuando se trata de la propia vida de uno, uno no es tan caritativo como uno eh, quiere que vayan a hacer aquello. Y decir, no, para uno no, porque yo no tengo, yo apenas tengo lo suficiente para mí, pero mentira, siempre podríamos compartir, ¿sí? Siempre podríamos pues ayudar y no lo hacemos. Entonces no tenemos que aprender a ver cómo nuestro desequilibrio también termina perjudicando a los demás. ¿Qué pasa en este círculo dantesco? Por ejemplo, nos cuenta el maestro Dante Alighieri algo muy interesante, que allí las personas, tanto los derrochadores como los avaros, van todo el tiempo totalmente desnudos y van arrastrando unas bolas grandes, muy pesadas, que se van haciendo más grandes. Ahí podemos ver, por ejemplo, aquí en el plano físico, no sé si les ha tocado ver unas especies de escarabajos que hacen eso, que van todo el tiempo arrastrando una bola. ¿Pero la bola de qué? La bola es de heces, de excremento. Entonces ellos van ahí todo el tiempo, ahí arrastrando sus bolas. Y a veces se chocan unos con otros cuando van ahí en su proceso, porque esas bolas son preciosas para ellos. Sí, ese es su tesoro. Y se chocan a veces unos con otros, entonces ahí creen que el otro les va a robar y empiezan a pelear y se despedazan, realmente se combaten terriblemente por esas bolas de heces, porque ese amor al dinero, allí es donde termina. El dinero internamente, o sea, en el mundo astral, es excremento. Ustedes sueñan con excremento y están soñando es con el dinero físico. Ustedes sueñan con dinero en el astral, como billetes, monedas, y están mostrándoles dharma, dinero cósmico, o sea, el amor. Pero el dinero físico en el astral son heces. Ustedes, por ejemplo, se ven que es ensuciados de heces y es que le están mostrando el mal manejo que tienen con el dinero, la avaricia o el derroche. ¿Sí? Entonces, en el astral, por ejemplo, hay que aprender a manejar muy bien esas heces. Por ejemplo, ustedes reciben un bollo de heces, es una ayuda interna que su padre le está dando, una ayuda monetaria en el mundo físico para algo, pero eso hay que aprender a manejarlo bien, a uno no ir a embarrarse con ese dinero. Así es en el plano astral. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a ser muy equilibrados con ese tema del dinero para no embarrarnos y mirar, observar y trabajar esos yoes de la avaricia. La avaricia es ese amor al dinero y nosotros le tenemos un terrible amor al dinero. Nosotros se nos olvidó que el dador de todas las cosas es nuestro ser y creímos que el que nos va a dar todas las cosas a nosotros es el dinero y dejamos de lado nuestro ser por el dinero. A veces incluso estamos en el conocimiento y supuestamente estamos buscando una autorrealización y se supone que todos nuestros enfoques deberían estar en buscar esa autorrealización, sin embargo estamos todo el tiempo desafanados por el dinero. No sacamos tiempo para hacer la obra porque estamos demasiado ocupados buscando el dinero. Incluso por ahí queremos que hacer negocios con la ley divina o que nos llegue algún dharmita y ¿saben para qué? Para ver si se nos arregla la situación económica, para ver si me fluye el dinerito en el plano físico, en lugar de invertir ese dharmita en avances internos, en matar tal o cual defecto psicológico, en pagar tal o cual karma que debe tal yo, en pagar tal o cual comprensión, tal o cual iniciación. Y estamos todo el tiempo ahí afanados por el dinero. Entonces debemos de ver eso, esa avaricia, para que no terminemos así arrastrando nuestra bolita nuestra bolota, porque son grandes, de heces ahí en este círculo dantesco. Aquí también encontramos pues a todas esas personas que se dedican en la existencia a explotar cuerpos y almas detrás del dinero. O sea, uno explota su propio cuerpo detrás del dinero. Y ahí, pues obviamente son los yoes que tenemos que ver. Pero también tenemos esas posibilidades y a veces explotamos a otros para conseguir dinero. Y hay personas, por ejemplo, que se dedican a temas espirituales, religiosos, y lo que hacen es explotar a esas almas para conseguir dinero y andan buscando todo el tiempo buscar más almas, seducir más almas para que lleguen, para que se afilien a esta religión, para que se afilien a esta escuela esotérica, para que se afilien a este grupo, para que sigan a este personaje o a este maestro espiritual, este gurú, no sé qué. Y detrás lo que hay es sacar el dinerito a las personas. ¿Y dónde va a terminar pues todo eso? Allí. Allí también encontramos a todos esos jugadores de loterías
¿sí? Porque uno tiene esos yoes que entonces caen todo el tiempo en que el dinero que tienen, en lugar de invertirlo sabiamente para las cosas de su existencia, y quien quita para hacer caridad, pues lo vamos y lo llevamos a la banca de lotería para jugar tal o cual número. ¿Por qué? Por avaricia, para ver si ese dinero se me multiplica y por ahí doy con los números y tal, y hacemos de eso un vicio. Entonces aquí encontramos tanto al que juega la lotería como a esos que hacen sus bancas y a esos que se inventan esos negocios que esclavizan a las personas justamente por esa codicia, por esa avaricia. Todos esos juegos de azar que se inventan, las maquinitas, las rifas, todo eso que van ahí a sacarle el dinerito a las personas, que con los juegos de dados, que con los juegos de baraja, pues ahí están y se encuentran pues a esos. Y todos esos que codician los bienes ajenos, pues allí se encuentran en este cuarto círculo dantesco, que es el del desequilibrio. Y bueno, el último círculo dantesco que vamos a ver el día de hoy, porque, como les decía al principio, los siguientes 4, o sea, del 6 al 9, los vamos a estar viendo el próximo martes, porque como ustedes pueden ver, son amplios cada uno de estos círculos. Entonces, el último que vamos a ver el día de hoy es la esfera sumergida de Marte. Ese círculo es muy pesado. Allí ya se está sujeto a 1536 leyes. Allí se encuentra la ira con toda su violencia, con toda esa pasión. Ese círculo es mucho más grosero que los anteriores porque aquí hay guerra, aquí hay violencia, aquí hay sangre, el sufrimiento aquí ya es muchísimo mayor. Entonces, ¿cuáles son nuestros defectos psicológicos que nos condenan a pasar por ese círculo? Pues todos esos defectos de la ironía, todos esos defectos furiosos, todos esos defectos de la soberbia, que no se puede aguantar una, ¿sí? Que si me hacen algo yo tengo que devolver, que si alguien me dice yo no me puedo quedar callado, y que todo uno lo resuelve con una altanería, con una grosería, ¿sí? Ese orgullo que hace que uno siempre termine actuando de forma iracunda, de forma violenta, guardando resentimientos. Obviamente también los yoes asesinos, esos que destruyen las cosas, los yoes sí, como rebeldes que quieren acabar con todo, que tal, cojo en mi país le dicen un pique, un enojo, y lo quiero resolver tirando el teléfono o haciendo tal o cual cosa allí. ¿Sí? Allí está toda esa violencia que uno tiene dentro, la condena a uno a vivir, a tener que habitar en ese infierno, porque allí por ley de afinidad es donde esos yoes, pues ahí van a encontrar su entorno, en todo ese fuego, esa guerra, esa violencia, todo eso allí, pues ese es infierno. Ustedes pueden ver lugares físicos que son muy similares a este círculo, que nos pueden dar una idea. Son lugares donde siempre hay violencia, donde todos desde que se levantan en la mañana es maldiciendo, gritándose unos a otros, tirándose los orines. Y ahí eso es como un preámbulo de lo que se vive pues en ese círculo. Sin embargo, pues uno todo el tiempo está lleno de autoconsideración. ¿Sí? Aunque uno sea un perverso, aunque uno está lleno de todos estos yoes, lo común es que uno crea que uno está muy bien, que uno va muy bien. Ninguno supone ni por un instante, aunque estemos llenos de toda esta violencia, que vamos rumbo al infierno, que todo esto nos va a llevar a habitar cada vez esferas más profundas en esas infradimensiones. Sí, aunque estamos llenos de oscuridad, no sospechamos que vamos mal. Nos creemos santos, nos creemos virtuosos, porque por ahí, no sé, vamos los domingos a la iglesia o porque pertenecemos al conocimiento de sí mismo, pero seguimos siendo los mismos violentos, los mismos iracundos, los mismos soberbios, los mismos orgullosos, los mismos prepotentes, los mismos altaneros. ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde va a ser nuestro final? Pues aquí, en este círculo dantesco. Esa es la realidad. Algo interesante de este círculo es que cuando ya va llegando como que a su parte final, a su parte más intensa, cuando el círculo ya se está para salir de él, ya empieza esa esencia a sospechar o a darse cuenta de que se encuentra en el infierno. Rara vez se da cuenta antes. Se le hacía como normal toda esa degeneración, todo ese sufrimiento, toda esa fornicación, todos esos placeres, todo ese desequilibrio se le hacía normal. Pero cuando ya está entre
tanta violencia, porque esto es como que te digo, un lugar de guerra constante, estar en medio de una guerra constante, en algún punto ya se le hace pues como que intolerable, porque la ira tiene dos polos, todo defecto tiene dos polos. Entonces, en un lado está la ira y en otro lado está el miedo, la cobardía. Entonces, esos defectos psicológicos, tanto los de la ira como los de la cobardía, allí van a encontrar escenario. Y entre unos y otros se van a estar ahí atacando. Entonces, en algún momento está, digamos que la ira, y en otros momentos está el de la cobardía, y están todos ahí, pues atacándose, uno huyendo del otro, partes de un mismo ego, huyendo uno de lo otro, y ya eso se vuelve como demasiado intolerable, uno huyendo de uno mismo, uno sintiendo horror de uno mismo. Entonces la conciencia de los difuntos, allí en ese quinto círculo, viene a conocer sus propias maldades, sus propios horrores, todas sus violencias, todo eso que es la ira, lo viene a conocer en forma directa. Allí es como si la conciencia de repente se estuviera viendo ¿cómo les puedo decir? Como desde muchos ángulos, y puede ver y darse cuenta de que eso es lo que ella misma cosechó para sí misma, pero ya es muy tarde para reflexionar, ya se encuentra a más de la mitad del embudo. Ya de ahí no se devuelve, ya ahí solamente le queda pues tener que padecer, y ahora peor porque está consciente, ahora le queda como la culpa de esto me lo gané yo, y esto mismo soy yo, pues ustedes pueden ver o imaginarse pues que el sufrimiento se triplifica a esos puntos. Entonces, imagínense uno mismo todo el tiempo huyendo y uno mismo todo el tiempo iracundo, violento, detrás de uno mismo. Eso es realmente demasiado horrible. Entonces, es importantísimo que nosotros sí nos pensemos en trabajar lo que son esos defectos de la ira, que se nos manifiestan muy fácilmente, hasta en detalles muy sutiles, como lo que es el mal genio, como lo que es un sarcasmo. Allí está esa ira. En nuestro mundo interior tenemos esos círculos dantescos, y eso es lo bonito, que tenemos la oportunidad de hacer este trabajo aquí y ahora, sacarle la sabiduría a esos defectos psicológicos que están dentro de nosotros mismos antes de que sea muy tarde otra vez, antes de que tengamos que pasar por todos estos procesos otra vez. Entonces, esa es la invitación, que nosotros nos aboquemos a comprender, a trabajar estos defectos psicológicos, todos esos yoes diablos que llevamos adentro, para que podamos rescatar toda esa conciencia, porque en cada uno de esos defectos psicológicos hay un porcentaje bien definido de nuestra propia conciencia, que es luz, que es paz, que nos puede llevar a experimentar todo aquello que es realmente trascendental, superior, y que nos puede llevar a la liberación total. Entonces, ese es, digamos que el propósito de esta conferencia, mostrar una realidad. Esta conferencia no tiene para nada la intención, qué sé yo, de meter miedo, o que de que la persona quiera trabajar sobre sí mismo por miedo a una involución. Sería realmente absurdo. Nadie puede llegar al amor a través del temor, porque el temor es una emoción muy baja. Aquella persona que quiera hacer este trabajo por miedo al karma, por miedo a la involución, por miedo a la muerte, está fracasado, porque el miedo nunca va a llevar a alguien a liberarse. La persona tiene que hacerse consciente, matar los yoes del miedo, hacerse consciente, que esa es la idea de esto, de toda esa perversidad que llevamos dentro, y a dónde es que nos lleva esa perversidad, a dónde es que termina. Todos esos yoes no tienen ningún fin elevado, siempre nos van a llevar a lo más bajo, porque lo único que nos puede elevar es nuestra conciencia y es el amor, y eso lo podemos sacar solamente con el trabajo interior. Entonces, bueno, señores, esta es la conferencia del día de hoy. Espero pues que les sirva ahí para reflexionar. Como les decía, el próximo martes pues ya estaremos viendo la continuación, los círculos dantescos 6, 7, 8 y 9, donde vamos a ver ya qué pasa en esas últimas fases del proceso de involución y, bueno, la liberación de la esencia. Entonces, si ustedes tienen cualquier pregunta en torno a este tema que hemos visto el día de hoy, por favor escríbanla ahí en los comentarios para que podamos darle solución, o si también tienen cualquier aporte que quieran darnos, pues siempre es muy bienvenido. Bueno, por aquí veo que después de que iniciamos, fueron como entrando tardecito los compañeros hoy. Creo que fue porque a mí se me hizo tarde hoy para iniciar. Y por ahí asimismo a todos fueron entrando más tardecito.
Bueno, por aquí veo que se unió Irma Quintero y nos saludaba. Ángel Villorina también se unió. Sujay García desde Venezuela nos saludaba. También Emir, también Dylan desde Argentina nos saludaba hoy. Juana Sega también por aquí nos saluda. Talía Laureano también por aquí nos da las buenas noches. Perfecto Vázquez desde Venezuela nos saludaba. Reinaldo Sosa también desde Venezuela. Juan Carlos Suárez está por aquí presente. Pedro Arnulfo Daza también nos dejaba sus saludos. Tati Infante. Bueno, todo el mundo se fue conectando después de que inicié. Agustina Malma desde Perú por aquí nos saluda. El Emanuel Pérez también por aquí nos saluda a todos. Hola, Emanuel. Perfecto Vázquez nos dice, hola, saludos. Hace algún tiempo estaba por hacer la pregunta que me pasa a menudo. ¿Qué es soñar con muertos? Espera. Siempre eran personas muy amigas. No entendía si ellos me visitaban o yo los visito. Interesante lo del limbo. Ah, bueno, pues es que no es que uno visite a uno, que el otro visite al otro, es que todos están ahí en el mismo lugar, en la misma zona. Todos ahí en el limbo pues se encuentran, ¿sí? Y se buscan por ley de afinidad. Entonces es la razón por la que muchas veces soñamos pues con personas que ya han fallecido. Manuel Pérez dice, ¿por qué esta clase induce temor nada más de imaginar lo duro que es? Bueno, sí, realmente es un proceso bastante duro pasar por esos círculos dantescos, pero bueno, ojalá que la idea, y si surge el temor, lo que hay que matar, porque el temor es un yo también, y hay que matarlo. Lo que hay que sacar es una conciencia y que esa conciencia se exprese como un ánimo, se expresa así la conciencia como un ánimo, como un impulso para liberarse, para buscar liberar todas esas chispas que están atrapadas en esos defectos psicológicos, para buscar liberarnos de esa rueda de muertes y nacimientos y de evoluciones y de involuciones. Porque recordemos que todo proceso evolutivo llega hasta un punto definido y empieza un proceso involutivo. Por lo tanto, debemos abocarnos a liberarnos de esta rueda. Esa es la idea de esta conferencia y de todas estas conferencias. Por aquí Francis Argueta nos saludaba desde El Salvador. Hola, Francis. Y Elisa Mendoza también por aquí nos daba las buenas noches. Vamos a ver por aquí Ángel Villorina nos dice, pero uno necesita acumular energía y después la liberamos con la ayuda en la humanidad. Bueno, Ángel, la verdad no comprendo muy bien tu pregunta, pero voy a tratar de contestarla. Tú me corriges si no era por ahí la cosa. Nosotros necesitamos ahorrar nuestra energía y usarla sabiamente. ¿Qué es ahorrar la energía? Pues no dejar que los defectos psicológicos la utilicen o la malutilicen, porque eso es lo que hacen los yoes. Entonces uno empieza a lograr castidad para ir al sexo, pero ya no a desparramar la energía en el orgasmo y la eyaculación, sino para transmutarla, crear los cuerpos, llenarnos de esa energía, que es invertirla, usarla sabiamente. Uno no se masturba porque ya uno comprende que la energía creadora sexual es muy valiosa, entonces uno empieza a trabajar con la muerte psicológica, todos esos detalles de la masturbación para no ir a botarla. Uno trabaja para no botar la energía sexual a través de poluciones nocturnas, eliminando todos los yoes que nos llevan en el plano astral a perder la energía. Entonces, a través de la muerte en marcha, nosotros trabajamos en equilibrar nuestros centros energéticos para que no se manifiesten los yoes a través del verbo, a través de la parte motriz, emocional, mental, a llevarnos al desequilibrio y hacer un mal uso de nuestra energía. Entonces, estamos ahí ahorrando toda esa energía, pero ¿para qué? Para invertirla sabiamente en la creación de sus cuerpos existenciales, en la transmutación sexual. Obviamente, cuando la persona está soltera, pues todavía no puede crear, pero ¿qué hace? Para que ese vaso no se derrame, lo que hace es sublimar la energía y empieza a feminizar el cerebro y se va ayudando también con problemas, con temas de salud, aparte de ir llenándose de energía, que es importante para tener una pareja. Ahora, con la ayuda de la humanidad, uno lo que hace es, digamos que invertir
también algo de su energía, pero en ese caso es una inversión, porque todo lo que uno hace en favor de la humanidad, si lo hacen desinteresadamente, a uno se le reditúa, aunque siempre debe ser en un equilibrio. Entonces, pues esa es la importancia, que aprendamos que hay que usar sabiamente la energía, invertirla sabiamente en la creación de los cuerpos. Sohai García por aquí nos dice, hola, feliz noche. ¿A qué edad es recomendable enseñarle a los niños a sublimar la energía? ¿Y a qué horas del día? Gracias de antemano. Desde que tienen esos impulsos sexuales, Suhai. Varía de niño en niño. Hay niños que son más precoces en esos temas sexuales, sí, que otros. Importante enseñarle al niño la muerte psicológica, sí, para que pueda eliminar esos yoes lujuriosos. Pero los niños pequeños usualmente tienen la energía así como regada en todo el cuerpo, no la tienen concentrada en las gónadas sexuales. Ya cuando entran a la adolescencia, pues ya esa energía se empieza a concentrar, a focalizar ahí en las gónadas sexuales, y entonces el adolescente empieza a sentir como unos ciertos impulsos sexuales porque ya está teniendo energía allí. Entonces inmediatamente que el niño ya está en ese punto en que está sintiendo como esos impulsos sexuales, pues ya se le enseña a sublimar. La adolescencia, a cualquier edad que tengamos hijos adolescentes, y en caso de un niño, si uno ve que todavía es preadolescente, o sea, ni siquiera ha entrado a la adolescencia, pero ya está sintiendo como esas urgencias sexuales, le enseñamos la muerte psicológica y también pues a ir sublimando. Ángel Villorina nos dice, pero se nos está diciendo que conservemos la energía y no la derrochemos. Obviamente, eso es lo que estamos diciendo, que conservemos la energía y que no la derrochemos. Creo que por ahí era que iba la cosa. Eblis Jesús nos saluda desde Venezuela. Hola, Eblis. Orlando Barrios también por aquí nos saluda. Elber Villena nos saluda desde Perú. Hay un gran saludo a todos los compañeros que nos vieron desde Perú. Y por aquí Talía Laureano nos da las gracias. Muchas gracias a ti, Talía, por estar aquí, por haber participado. Francis Aguilar nos saluda desde Paraguay. Un gran saludo. Irma Quintero nos dice, en vida también se puede estar en esos círculos de acuerdo a nuestras acciones. Bueno, muy interesante tu pregunta, Irma. Y recordemos, esos círculos existen en el mundo exterior a nosotros, sí, debajo de la epidermis, dentro del planeta Tierra, en esas infradimensiones, allá está todo ese infierno el que estamos figurando el día de hoy. Pero todos nosotros cargamos el infierno adentro. Por eso en la fase A, en la conferencia 9, veíamos la conferencia Las infradimensiones, donde también hablábamos de unos círculos dantescos. Pero en ese caso hablábamos de esos círculos dantescos que están dentro de nosotros. Nosotros también tenemos nuestra esfera de la luna, donde están todos nuestros yoes perezosos, nuestra esfera de Mercurio, donde están todos nuestros yoes fornicarios, nuestra esfera de Venus, donde están todos esos placeres, todos esos sufrimientos, todos esos yoes del alcohol, de la droga, de la música, del apasionamiento, todos esos yoes están ahí también en ese círculo interior. Tenemos nuestra propia esfera del sol, que es el círculo del desequilibrio, donde están nuestros yoes desequilibrados, avaros y derrochadores. Y tenemos también pues esa esfera de Marte, donde están nuestros yoes iracundos, violentos, dentro de nosotros mismos, que se expresan en nuestra máquina humana de instante en instante, que se posesionan de nuestros centros y nos llevan a sentir, a pensar, a reaccionar sexualmente, a hablar, a hacer esos. Entonces, como nosotros tenemos la psiquis invadida de defectos psicológicos, por ley de afinidad, porque lo vemos también en la conferencia de la vida y el nivel del ser, uno atrae lo que psicológicamente le es afín. Uno habita en lugares que a uno, o sea, que son psicológicamente afín a uno, y donde va uno a encontrar a esas personas que son afines a uno. Entonces, obviamente, en el mundo físico encontramos muchos lugares violentos, encontramos lugares que son, pues, donde están todas estas pasiones, donde están todos esos artistas, toda la droga, todo eso, todos esos ambientes los encontramos aquí también, ¿sí? Encontramos esos, por ejemplo, ustedes ven a los indigentes, que viven todos en la calle ahí, tirados, sin hacer nada durante todo el día, durmiendo a cualquier hora. Pues ahí vemos un minicírculo de, ¿cómo se llama? De la luna.
sí, no, está toda la pereza y así sucesivamente. Y nosotros pues psicológicamente somos afines a ciertas personas y a ciertos ambientes. Por eso es que esa conferencia de la vida y el nivel del ser es tan interesante, porque nos invita a hacernos conscientes de qué es lo que nosotros estamos atrayendo según nuestro nivel del ser. Y nos invita entonces a transformar nuestro nivel del ser, a elevar ese nivel del ser para entonces cambiar nuestra vida. Esa es la conferencia número 24 de la fase A, muy, muy interesante. Veamos, por aquí Ramón Tejeda pues se había unido y nos daba las buenas noches desde República Dominicana. Que es Yaniris Terrero. Caramba. Cristi García nos dice, no entiendo muy bien lo del dinero. Es un medio de intercambio. ¿Por qué se compara con decremento? Bueno, me imagino que querías escribir excremento. Bueno, sería bueno, Cristi, que le hagas una profunda reflexión a por qué se compara con excremento. Sería bueno que hagas una profunda reflexión para que te des cuenta qué es lo que nosotros tanto adoramos. Porque si tú te das cuenta, todos los seres humanos necesitan defecar todos los días. Y es porque eso es como que tú digas una necesidad natural del ser humano, defecar. Es necesario. Pero lo que los seres humanos no podemos hacer o no deberíamos hacer y casi que nadie hace, a menos que esté bien loco, es agarrar, coger el excremento y empezar a untarse con el excremento, empezar a adorar el excremento, ¿entiendes? No, ya, se necesitaba, pero hasta ahí, ya. Entonces, el dinero es equivalente, el dinero físico. El dinero físico realmente no debería existir, es parte de la involución de la raza. En una raza evolucionada, o sea, planetas, por ejemplo, nirvánicos, que son evolucionados con mucho más nivel de conciencia que nosotros, el dinero no existe, porque eso es una herramienta para la perdición, realmente. Sí, se ve muy bonito, hay un medio de intercambio, pero es un medio de intercambio involutivo. Ustedes saben a lo que el dinero nos ha llevado, ¿sí? Desarrolla toda esa avaricia, es muy fácil de acumular, de despilfarrar, entonces si uno reflexiona profundamente, se da cuenta que exactamente el dinero es excremento. Necesario por el punto donde estamos, pero no embarrándonos con él. No nos embarremos. Oscar Denis por aquí nos saluda desde Honduras. Bueno, un gran saludo a los compañeros de Honduras. Gabriela González dice, qué interesantísima la conferencia, Fabricia. Ya pasar por nuestras oscuridades, eliminando los yoes, el miedo hará menos pesados el trabajo, a darle revolución. Espérate, que no, como que no te entendí bien, Gabriela. A ver. Ya pasar por nuestras oscuridades, eliminando los yoes. El miedo hará menos pesados el trabajo. Esa parte no la entendí. A darle revolución al conocimiento y la práctica. Paré las orejas con la ira. Está entre los más terribles defectos. Bueno, si de esos que estudiamos el día de hoy, pues sí, sin duda la ira es el más pesado. Cristi por aquí nos dice, ¿hay alguna clase para sublimación de la energía? Sí, Cristi, la tenemos. La vemos esa práctica en la conferencia 46. Se llama ¿Cómo controlar poluciones nocturnas y caídas sexuales? Y Pedro Arnulfo Daza por aquí nos daba las gracias. Muchísimas gracias a usted, Pedro, por habernos acompañado hoy como siempre. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por sus comentarios, por sus preguntas. Cordialmente invitados a las próximas conferencias que vamos a estar teniendo durante la semana. Mañana tenemos reunión de fogueos, como todos los miércoles en la tarde. El jueves tenemos conferencia de fase A, ley de octavas y entropía. El sábado tenemos otra conferencia de fase A también muy interesante, se llama el Centro de Gravedad Permanente, entonces cordialmente invitados a seguirnos acompañando durante la semana. Que pasen un feliz resto de la noche y bueno, nos vemos en la próxima oportunidad.